me puedes mandar. Lo puedo, te lo agradezco. sí, lo puedo pasar, sí, después lo paso en el grupo, el nombre del libro, de ambos dos, porque así las personas... No, y ella también está en esta edad, ¿no? En que uno ya llega a la vida con otros muy diferentes a todo el corre de sentarse uno en la vida, que ahora ya es diferente. Sí, tal vez tú nos puedas dar información a nosotros, ¿no? Claro, porque a partir de la experiencia, en realidad lo que se dice, lo que yo he investigado, ¿sí? Es que después de los 63 no acaba obviamente todo, sino que... No podría. Claro, además se ha extendido muchísimo la vida, ¿no? Ahora del ser humano, y es todo dar al mundo, ¿no? Es una estabilidad interna, una serenidad que debería haberse logrado, y es dar la experiencia, continuar la autoeducación, porque eso nunca acaba con... Y ni siquiera después de la muerte seguimos, ¿no? Nuestras vivencias, es continuar la educación, y es dar a través de la luz interna, porque eso lo vamos a hablar el próximo sábado, pero es simple, uno empieza a despertar esta luz interior, y la persona que llega a la sabiduría, que no es de acá, sino es en las vivencias de la vida, como vos, ¿no? Que tenés esta luz interior, yo lo percibo hacia la distancia. Sí, esta cuestión, esta transparencia, esta luz y esta calma que sirve mucho al joven que quiera escuchar, ¿no? Que quiera apoyarse en esta sabiduría. Y es solamente con tu presencia, no hace falta decir mucho, ¿no? Es solamente llegar a un lugar y la presencia de la persona que brilla desde la interioridad ya está dando al mundo, ¿no? Y pues fíjate que ese año fue muy interesante, porque en los primeros días de enero murió mi hermano por COVID. Y poder uno atender, pues obviamente el entorno, la familia y todo esto, pues siempre fue supremamente confrontante, ¿no? Pero yo adentro, yo conmigo, como digo yo, allá en mi huequito del alma, tan serena, tan tranquila, No, yo le hablaba, le decía, hermano, siga la luz, allá está, usted ya está evaluando todo lo que pasó, también, pues, sí la veíamos. Y tuve una experiencia que, pues, fue de lo más lindo que me ha pasado, porque imagínate que alguna vez una gran amiga soñó que su gran amiga moría, y la muerte vino en un sueño, y le dijo, y entonces ella le dijo, usted es la muerte, ¿no? Usted viene por mi amiga. Y la muerte le contestó, y le dijo, no, ustedes tienen un criterio muy diferente de lo que yo soy. Yo no vengo por nadie. A mí el alma me llama y yo acudo. Bueno, para mí eso fue una cosa tan impresionante. Y justamente como llevaba como más o menos una semana, un poquito más de muerto mi hermano, y yo voy a invocar a la señora muerte a ver qué aparece, ¿no? De pronto aparece. Pues imagínense que hay meditación, y chupulún. Pues aparece en mi pantalla interior, ¿no? Una belleza de mujer alta, muy elegante, muy fina, muy severa, pero al mismo tiempo muy bondadosa. Fue algo maravilloso. Y yo la miro y lo primero que decía, señora muerte, gracias por atender mi llamada. De verdad, para mí fue una cosa que me conmovió profundamente. Y le dije que quería agradecerle muy profundamente cómo había sido de benevolente con llevarse a mi hermano, porque fueron días, o sea, él lo cogió el COVID 2 días en una cama ya con su bronquitis y con todo eso, ¿sí? Luego en la unidad duró una noche, ¿no? Luego ya lo indujeron a coma y a los 2 días murió. Pero entonces yo lo que le quería era agradecer la benevolencia que había tenido, porque pues unas personas que ya están en la unidad y que muchas veces duran mucho tiempo, bueno, nosotros sabemos ya cómo es ese rollo, ¿cierto? Y entonces yo, o sea, la mirada de esta persona, de este ser, ¿no? Porque era una mirada muy severa, pero al mismo tiempo muy bondadosa, o sea, esas dos cualidades anímicas tan hermosas, ¿no?
pero tan hermosas. Para mí eso fue, yo dije, pues ya, yo que me voy a poner a seguir juegos y pendejadas de estas, si cada quien está donde tiene que estar. Pues, tal cual. Y entonces, de verdad yo digo gracias por haber podido yo tener esa visión de ser acá, con una capa que era como con capucha y un manto muy grande, como en la época medieval, ¿haz de cuenta? De un azul cielo como a la hora de atardecer. Pero yo con eso dije, no, pues ya cuando él me toque, yo ya sé quién viene por mí, ¿no? Pero claro, esa, ¿no? Yo no vengo por nadie, el alma me llama. Maravilloso. Yo creo que ese es el hecho más revelante, más relevante de este año mismo. Bueno, muchísimas gracias, Mechas. Gracias. Bueno, ya tenemos a Ale ahí y si querés, Ale, ya empezamos porque son menos 25. Decime si se escuchan. Sí, ¿se escucha? Bien. Sí, perfecto. Bueno, ahí prendí la velita y ahora leo el lema. Todo ojos, todo oídos, cáliz son los niños, cuencos son con fondo color púrpura, en el que caen imágenes, gotas del universo que sedimentan para surgir algún día por secretas sendas y renacer hechas son. Daniel Birz. Bueno, Marce, no sé si querés empezar ya vos, mejor, y dejamos para cierre. Dejamos para cierre, para el cierre del último encuentro. Bueno, pero háganlo. Un momento. Sí, no quiero robar más tiempo, así que quitar más tiempo, así que empezá vos porque igual está muy linda la charla, muy lindo todo lo que comentó Mecha, me encantó. Bueno, sí. Bien. Bueno. ¿Podrían pasar por escrito el lema? Por escrito en el chat. Sí. Gracias. Sí. En el chat, bueno, ¿lo haces vos, Ale? Sí. No me di cuenta de pasarlo, lo paso. Gracias. ¿No? Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo que hemos escuchado antes de Mechas, estaba un poquito hablando con todos los que se iban con los que se iban incorporando, de cómo habían transitado esta semana, qué evolución podían hacer de la charla, ¿no? Porque esto de hablar sola acá es bastante difícil. Estos son temas de conversación, de intervención de las personas. Pero bueno, acá estamos. Hoy vamos a ver los septenios del alma, pero primero vamos a hacer un resumen de los anteriores septenios, muy cortito, viendo de nuevo este gráfico amarillo, donde tenemos la vida en 3 partes, podríamos decirlo: los septenios del cuerpo, los del alma y los del espíritu. Como decíamos con Mecha, después de los 63 la vida continúa, obviamente, y estamos más liberados en la Tierra, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito la vez que viene, pero es esto de entregar al mundo nuestras experiencias. ¿Por qué entregar al mundo? Bueno, porque el mundo nos ha dado muchísimo en la primer parte de la vida. En los 3 septenios del cuerpo ¿por qué se llaman así? Porque hemos construido nuestro cuerpo físico, nos hemos apropiado de él, hemos crecido con estas fuerzas hereditarias, que nos sirvieron. Este cuerpo de mamá y papá nos sirve para formar nuestro propio cuerpo y desarrollar nuestra
biografía, nuestras tareas en la vida. La misión, desarrollar los talentos, encontrarnos con los desafíos, con las pruebas, que hemos ya, antes de nacer, planificado, ¿sí? Entonces ahí está nuestra gran responsabilidad por nuestra propia vida. Esto de encontrar por dónde desarrollar nuestra biografía y llegar a esa meta, que de alguna manera ya la tenemos dentro nuestro, inscrita. Y entonces necesitamos de un cuerpo de madre y de padre adecuados. Y yo pensando en esta semana se vino a mi mente la historia de Freddie Mercury, ¿no? Que para mí fue un gran músico, un cantante, y también su vida, que la pueden ver, es muy interesante la película, Rapsodia Bohemia, la última, donde él cuenta en la primer parte, esperen que admito otra persona, ahí va, cómo, vieron, no sé si se recuerdan de Freddie Mercury, que tenía esta boca muy prominente, sus dientes, su parte anterior, ¿no? De estos dientes, esto saltaba a la vista de él. Y él cuenta en esa película que tenía como 2 filas de dientes y tenía una gran capacidad vocal gracias a esta boca impresionante, estos dientes que casi salidos hacia afuera. Y eso le daba su capacidad vocal, ¿no? De sus registros musicales. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque eligió este padre, esta madre y esta conformación física para desarrollar su biografía. Si no hubiese tenido esos dientes, no hubiese podido cantar, quizás, o le hubiese costado más llegar a ser Freddie Mercury, ¿sí? Entonces empezar a ver también la biografía de otras personas de esta manera, y cómo él, bueno, desarrolla toda su vida, también podemos verlo desde el punto de vista de la biografía, y fallece a los 42 años. Qué interesante, porque él fallece a los 42 años, cambio de septenio. Y esto invita también a empezar a ver las biografías de las personas, y de cuando hay accidentes o cuando hay eventos así golpean nuestras biografías, a ver en qué septenio estaba esa persona, si era cambio de septenio, si era nudo lunar. Es como ver la biografía, la vida de otra manera. Bueno, pero no nos vayamos del tema. Entonces tenemos el cuerpo, donde hemos conformado nuestro cuerpo, y hemos ido a la primaria, vino la adolescencia, secundaria, y pasamos por el primer nodo lunar a los 18 años y 7 meses. Este nodo lunar es como una ventana que nos da un impulso hacia nuevas oportunidades. Es una ocasión de aprendizaje y de impulso hacia otra cosa, donde podemos poner algo nuevo en nuestra biografía. No tiene por qué ser una cosa trágica, sino puede ser una pregunta interna, puede ser un hecho dramático también que viene a nosotros, pero es una ocasión donde podemos dar un paso más. Bien, alguien me hizo una pregunta en esta semana sobre los ritmos del sueño en el niño, ¿no? ¿Cómo es esto del sueño, del dormir en el niño, cuando somos niños o niñas? Bueno, esto es muy importante. El dormir hace que nuestras fuerzas vitales que hemos desarrollado durante el día puedan ser recuperadas. Nuestro cuerpo vital pueda ser reconstituido, y así podemos comenzar el día con un proceso de muerte. Esto es una frase bastante fuerte, pero es así. Nosotros estamos con la conciencia en este momento
estamos pensando, estamos consumiendo fuerzas vitales. Por eso al final del día nos sentimos cansados. No es tanto el cuerpo físico, sino son estas fuerzas vitales que van consumiéndose. ¿Qué pasa en el niño? El niño es pura fuerza vital. Estas fuerzas vitales están conformando órganos continuamente. Está creciendo este niño. Necesita estas fuerzas vitales para crecer, para moverse en el mundo, para comenzar a caminar, a hablar, a pensar, para conocer el mundo y para comenzar a los 7 años sus procesos intelectuales, donde va a consumir más fuerzas vitales. Y entonces, ¿cuál es el momento para reconstituir este cuerpo vital? Durante la noche. Por eso es muy necesario que el niño duerma 12 horas tranquilamente, sin ser disturbado, yendo al sueño con las imágenes adecuadas, que no es ni la tablet, ni el videíto de YouTube, ni la película de dibujitos, sino son lo más adecuado sería un cuento narrado por los padres, la madre o el padre, o por quien esté a cargo, donde esas imágenes caigan como gotas del universo, aquí dice, ¿no?, la poesía, en el que caen imágenes, gotas del universo, ¿no?, que se inventan algún día para surgir luego hechas sol. Estas imágenes que el niño recibe de noche, si las reciben narradas o leídas de un cuento adecuado, se va a desarrollar en el interior de ese niño de manera tranquila y apropiada. Si recibe el impacto de imágenes de películas o de videitos o lo que fuere, su sueño se va a ver disturbado, porque el niño es puro movimiento e imitación. Entonces él no puede imitar, habiendo recibido una película de dibujitos animados o lo que fuere, no puede todo ese movimiento que él quisiera realizar luego a través del juego, imitando esa película, no lo puede realizar, queda ahí concentrado y tiene que dormir. Entonces el sueño se va a ver disturbado por estas imágenes que van a introducirse en su alma porque no tiene filtro el niño. El adulto sí puede decir, esta es una película, ¿no? Lo puede racionalizar, el niño no. Y es como una ventana abierta, entran todas las percepciones sensoriales. Y eso se queda dentro del mismo. Y luego tenemos los niños en las escuelas hiperactivos, que no se concentran, que hacen estos sonidos de videojuegos, o que juegan a los videojuegos, y no son juegos con sentido, juegos constructivos, sino que por algún lado tiene que explotar todo esto. Yo los invito, porque para el adulto es lo mismo, ¿no?, en cuanto a las imágenes con las que nos vamos a dormir en la noche. Yo los invito a hacer la experiencia de irnos a dormir con una película cómica, de irnos a dormir con una película de misterio, de irnos a dormir sin película y ver qué sucede, cómo es nuestro sueño. Si recordamos los sueños que hemos soñado, ¿en qué situaciones recordamos los sueños? Esos sueños que soñamos están influenciados por las películas que vimos antes de dormir o por el Zoom que hicimos antes de dormir, ¿no? Ir investigando, no me crean a mí, decía Steiner, compruébenlo, ¿no? Ir investigando en nosotros cómo nos vamos a dormir sin obligarnos a nada primero, ¿no? Bueno, por una semana, ¿qué hice yo antes de dormir? ¿Con qué me fui a dormir? ¿Con el noticiero? ¿Con un análisis político? ¿Con las últimas estadísticas del COVID? Y después nos despertamos, ponemos la radio, son las primeras de la mañana, seguimos con las estadísticas. O sea, es un continuum, ¿no?, de algo que no termina, Y la noche sirve justamente para restablecer nuestras fuerzas vitales, y hay una parte de nosotros, el yo y el cuerpo astral, que va al mundo espiritual a hacer su trabajo de aprendizaje junto al ángel, a nuestro ángel.
Por eso se dice, ¿no? Consultemos con la almohada cuando tenemos algún problema. Bueno, lo voy a consultar con la almohada. Me duermo porque no puedo salir de ese tema. Tengo ese problema, me duermo y con suerte a la mañana siguiente, tenemos la solución. O tal vez después de 3 noches. Por lo general también hay que hacer un proceso de 3 noches para tener la chispa, la solución. ¿Por qué es eso? Porque hemos hecho un trabajo espiritual con nuestro ángel en el mundo espiritual. ¿Sí? Hemos llevado la pregunta al sueño, al mundo espiritual. Por esto, el sueño en el niño es muy importante, esas 12 horas de sueño. Después se van a acortar durante la escolaridad, pueden ser 10 horas después de los 10 años, ¿no? 9 horas, hasta que llegamos a las 8 horas famosas. Sin embargo, en la adolescencia, que el adolescente vuelve a pegar el estirón, vuelve a crecer, ahí duermen mucho más los adolescentes, ¿no? 12, 13 horas, y eso también hay que respetarlo, porque está creciendo el cuerpo físico con sus fuerzas vitales. Y luego, a medida que pasan los años, tal vez después de los 42 años, después de los 50, los 60, podemos llegar a dormir menos. Eso depende de cada temperamento también, pero se acorta la noche. Entonces, tenemos cada vez más este proceso de encarnación y ahora sí comenzamos con los septenios del alma. Los septenios del alma, ¿qué significa? ¿Que no hemos tenido alma antes? No, la hemos tenido, pero hemos estado abocados a nuestro desarrollo físico. Ahora esta alma va a desplegarse en el mundo, ¿sí? Y entonces tenemos estos 3 septenios, 21, 28, donde hay una parte, una cualidad del alma, que se llama alma sensible, ahora vamos a ver qué es, 28, 35, alma racional afectiva, y 35, 42, alma consciente. Y entonces, a los 21 somos plenamente adultos para la sociedad. En realidad vamos a estar construyendo nuestra adultez, por llamarlo de alguna manera, a través de estos 3 septenios, donde hay cada vez más un equilibrio entre el cuerpo físico, nuestra encarnación en la Tierra, y la parte anímica. ¿Sí? Nuestras fuerzas vitales y anímicas van a estar en equilibrio. Las personas en estos septenios, sobre todo 28-35, van a tener una gran fuerza de resistencia y van a poder hacer muchísimas cosas en el día, casi sin cansarse, o se cansa un poco al final del día, pero puede continuar el ritmo, ¿sí? Día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque en estos 3 septenios nos vamos abriendo al mundo cada vez más. Entonces, 21-28 salimos al mundo, viajamos, recorremos el país como mochileros o mochileras, o podemos ir a estudiar una carrera, salir de la casa de nuestros padres. Es un gran deseo la independencia, que ya comienza antes, ya con el primer nodo lunar, 18 años y 7 meses, comienza este impulso de ir a trabajar, de terminar la secundaria, comenzar una carrera, de salir de la casa de mis padres. Que lo logremos o no es otra cosa, pero está el impulso interno de recorrer el mundo. Yo recuerdo que me fui a vivir a otro país directamente, tuve esa oportunidad, la tomé. También puede suceder que nos casemos en este primer septenio 21-28, ¿no? Y sería auspicable que no tuviésemos hijos antes de los 28 años. ¿Por qué? Porque es el septenio de la aventura, de tomar la vida en nuestras manos y comenzar a ir hacia el mundo.
Entonces, todo lo que no podamos hacer entre los 21 y los 28 en cuanto a la aventura, en cuanto al conocimiento del mundo, del país, de nosotros mismos a través del entorno, ¿no? Bueno, eso se va a volver a presentar cerca de los 40 años. Entonces, si tuvimos hijos entre los 21 y los 28, cerca de los 40, esos hijos van a ser ya adolescentes jóvenes, y nos vamos a volver a encontrar con nosotros mismos y a decir, la pucha, ¿no? Hice un montón de cosas entre la primer parte de mi juventud, bueno, las quiero hacer ahora, ¿no? De eso vamos a hablar después. Entonces, es el septenio del alma sensible, del alma donde todas las percepciones están abiertas hacia el mundo. El mundo entra en mí. ¿Se recuerdan de este dibujito? Yo estoy aquí, aquí está el mundo, ¿sí? De los 3 años, ¿no? Yo soy. Bueno, ahora este yo va a ir hacia el mundo. Ahí lo va a conocer, pero el mundo entra, casi sin filtro. Y yo me defino por el mundo. No tengo una autovaloración constituida todavía, Me valoro a través de la valoración del mundo. Si el mundo me valora, me dice qué bueno soy, qué correcto que soy, qué buena persona, entonces yo me siento valorado. Todavía no me he formado mi propio valor, mi propia autovaloración. Y entonces podemos también decir, y ahí puse un paralelismo abajo, hay otra rayita que dice 0,7. Podemos hacer un paralelismo con otros septenios. Hay muchas cosas que se pueden hacer como reflejo de septenios, paralelismo. Hoy vamos a hablar solamente de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre 0 y 7? Bueno, tenemos nuestro andar, ¿no? Nuestro hablar y nuestro caminar, pensar. Y es un poco lo que repetimos de 21 a 28, porque vamos hacia el mundo para conocerlo, pero en vez de comenzar a hablar nosotros, empezamos a escuchar y querer entender el lenguaje de los otros. De hecho, yo me fui a otro país y tuve que aprender otra lengua, que era el italiano. O sea, era escuchar el mundo, a ver qué me está diciendo, y no es necesario irse a otro país, ¿no? Pero es escuchar al otro. Cuando me voy de mochilero dentro de mi país, también estoy conociendo otras formas, otras culturas, dentro de mi propio país. Es una época donde hacemos amigos fácilmente, donde vivimos también con este grupo de amigos experiencias de aventuras. Nos vamos de mochilero tal vez en grupo también. O vivimos en nuestra propia ciudad, pero nos reunimos con otros para hablar de la vida, para ver cómo encarar la profesión o el estudio, ¿sí? Época de exploración. Y estas percepciones de los sentidos totalmente abiertas, como de 0 a 7 años. Aprendemos a estar en el mundo, empezamos. De los 28 a los 35, ya a los 28 hay algo ahí, hay una crisis de talentos, se llama. Crisis de talentos donde vemos que tenemos como talento para desarrollar. No tanto para dar al mundo, sino para desarrollar. Entonces, en esta crisis de talentos, bueno, nos preguntamos, ¿qué podemos desarrollar? ¿Qué es lo que hacemos mejor? ¿Para qué estamos? ¿Qué hago con mis cualidades? Entonces,
es el septenio del yo pienso, ¿sí? Aquí tenemos el yo experimento, porque son experiencias y aventuras, pero aquí viene un yo pienso, por eso racional afectiva. Yo pienso, y pensamos sobre el mundo siempre exterior, pensamos, bueno, a ver, 28 años, 30 años, quiero tener familia, ¿cómo estoy en ese tema? ¿Estoy solo, sola? ¿Me quiero casar? ¿Tengo novio, tengo novia? ¿Qué futuro nos espera? ¿Compramos casa? ¿Compramos auto? ¿O tenemos ese impulso? Siempre hablamos de impulsos internos, ¿no? Queremos conformarnos como familia independiente de la familia de origen. Tenemos que lidiar con la familia de origen de nuestra compañera o compañero también. Y todo lo pasamos por la razón. ¿Cuál es el peligro? Bueno, ahí dice, alma racional afectiva, que no lo pasemos también por el corazón. Entonces vemos estos jóvenes, muchas veces, que es el consumismo, ¿no? Consumir, tener estatus social, cómo llego a un buen pasar económico. Me compro un auto y después lo quiero vender y comprarme otro mejor. No está mal, no es una crítica a esto, está perfecto. En aras de qué lo hacemos, ¿no? En aras del poder, de querer el estatus social por el estatus social mismo, o lo pasamos por el corazón pensando, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿No? Y tenemos la parte también en esto tal vez nos casamos o iniciamos una relación de alguien que nos gusta porque nos acepta a nosotros, ¿sí? O sea, me enamoro de vos siempre y cuando acciones placenteras para ambos, siempre y cuando me digas lo linda que soy, lo buena que soy. Ahora, me hiciste algo que no me gustó, se bajó el velo del enamoramiento y ahí nos vamos para otro lado, ¿sí? Eso es algo muy, muy común en estos septenios. Luego uno empieza a entender que el otro también tiene sus defectos como nosotros y vamos entendiendo esto del enamoramiento y de cómo a un cierto punto baja el velo y empezamos a ver al otro como es en lo cotidiano. Y como es en lo cotidiano, con el yo inferior, si lo podemos llamar así, o el ego, ¿no? Cómo nos movemos en el mundo en forma cotidiana, porque en realidad no somos eso, somos mucho más, somos esencia espiritual, ¿no? Que venimos a transitar esta vida terrenal de una cierta manera. Y con estas sombras que tenemos que ir trabajando a través de nuestra biografía. Cuando podemos entender eso, podemos entender que el otro tal vez nos está complementando en un montón de aspectos que no tenemos o formas de ver la vida que no son las nuestras, pero con el cual podemos construir puentes de comunicación, puentes de comunicación. Yo la pienso radicalmente, diversamente, de otra manera, acerca de un tema con mi compañero. Bueno, a ver, ¿cómo puedo construir puentes? Tal vez en ese tema no, pero hay otro montón de cosas que en la fase del enamoramiento nos han unido. Bueno, ¿cómo podemos enriquecer eso? Seguir creciendo con esos puentes. Esto no pasa, sobre todo entre 21 y 28, y entre 28 y 35 estamos muy abocados entonces a construir nuestro mundo exterior, la casa, el auto, la familia, el lugar donde nos vamos a establecer, la carrera, ¿sí? ¿Qué hacemos de nuestras vidas en el trabajo, en nuestra profesión?
cuáles son nuestros talentos, cómo los podemos ir desarrollando. Hay un punto crucial que son los 33 años. Hoy hablaba con alguien que tiene 33 años y que vamos a colocar aquí. La edad de Cristo, decía mi abuela, ¿no? Preocupada por el hijo que tenía 33 años y que tal vez le pasaba algo. Esas cosas que uno pensaba antes, ¿no? Sí, exactamente, la sabiduría popular, la edad de Cristo. ¿Por qué esto? Los 33 años son el punto de mayor encarnación, de mayor equilibrio. Fíjense dónde estamos aquí en este esquema. De mayor equilibrio de nuestras fuerzas, podemos hacer un montón de cosas y nos plantamos, ¿sí? Y hay un punto de inflexión, que es muerte y resurrección. Por eso se habla de la edad de Cristo. Muerte y resurrección. Muerte a la cáscara que fui hasta el momento, ¿no? A todo lo que me vino dado del mundo, y resurjo con mi yo soy. Con este plantarme y decir, bueno, elijo desde mi voluntad hacia dónde quiero ir. Esto es muy importante, desde la propia voluntad. Tenemos como un atisbo, aunque no sepamos nada de estos temas, no importa, tenemos algo, un atisbo de conciencia, donde decimos, bueno, ¿para qué lado voy? Por ejemplo, ¿qué camino profesional sigo? ¿Qué camino espiritual sigo? ¿Tengo hijos o no los tengo? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿No? Es un punto que hay un antes y un después. Esto puede darse a los 32, 31, 33, 34. No es que cumplimos 33 y hay un antes y un después. Es un proceso. En antroposofía se presta mucha atención a esto de los procesos. No son puntos así determinantes. Es algo con el que venimos trabajando y a esta mitad de la vida, o hasta este punto, bueno, hay un cambio. Por ejemplo, en mi caso, a los 31 años, entro en la primera escuela Waldorf. Y ahí comienzo el camino de la antroposofía. Pero ese comenzar tardó unos meses. No fue de un día para el otro. Y esa elección, yo me recuerdo, después de un año o algo, dije, este es mi camino en la pedagogía, y luego el camino espiritual. Por ahí es mi vida, ¿no? Que puede cambiar después de 20 años, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero hay una cierta voluntad de elección de camino de vida. Entonces ahí se une, o se debería unir, la razón con el corazón. Esto es lo que yo quiero seguir, impulso interno de mi alma que me indica que es por aquí. A los 34, en mi caso, vino mi primer hijo. Entonces estamos en este momento de cambio, ¿no? Elijo tener un hijo, porque hasta los 28 yo no quería saber nada. Y después empieza a presentar esta oportunidad, ¿no? Este pensamiento, esta voluntad. ¿Sí? Y las almas que andan por ahí queriendo encarnar, bueno, también piden a la madre, mira que acá estoy, mira que me toca encarnarme, a ver, ¿cuándo te decidís? ¿No? Hay una cierta comunicación entre esa alma y esto las mamás, si hemos estado atentas, lo sabemos. Hay una comunicación anterior a la concepción incluso. De estas almas que quieren encarnarse y que lo logran a través de esta predisposición de la madre y del padre, obviamente, ¿no? Pero es la madre la que atrae, junto con el padre, pero la matriz está en la madre. Bien, entonces, ahí está este punto de resurgimiento. ¿Qué tiene que ver con el septenio 714? Del mundo es bueno, de 07, pasábamos al mundo es bello, ¿sí? Entonces todo es lindo de 7 a 14,
todo es maravilloso, la maestra es mi referente, la autoridad amada. De 28 a 35 es el periodo de mayor equilibrio, de más belleza hacia el mundo. ¿Cuál es el peligro de perdernos en esta belleza total? De perdernos en lo racional también, de ser extremadamente lógicos y racionales, porque es muy tentador, y no pasarlo por lo afectivo. Si ustedes observan, también yo soy muy de películas, por eso traigo siempre estas cosas, ¿no? Pero si ustedes observan situaciones de empresas, por ejemplo, que tienen que despedir al personal, a un cierto número importante de gente, por X razones, llaman a otras personas que están preparadas para despedir gente. Esto se ve mucho en las películas americanas. ¿Y en qué septenio están estas personas? En este. ¿Por qué? Está hecho a propósito. Después de los 30, ¿no? Entre 30 y 35. También un poquito más puede ser, pero ahí están. ¿Por qué? Porque tienen esta lógica, esta racionalidad, y pueden estar delante de una persona de más de 50 años que les está diciendo, pero yo tengo experiencia de 20 años, 30 años, tengo una familia, ¿cómo? ¿No? Y no hay humanidad ahí, está la lógica. No, la empresa tiene que prescindir de sus tareas por razones lógicas de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, estas personas entre 30 y 35 tienen la capacidad y la frialdad de realizar esto. A mí me ha sucedido con un trabajo aquí en donde estoy, ¿sí? Y me lo ha dicho una persona en este septenio. Y no es una crítica, es así, es lógico para el septenio que se está. Les traigo este ejemplo como una manera de poner más en claro esto de la racionalidad y de que debería pasar más por el corazón, por lo afectivo. Pero al no tener otras experiencias que vienen después, es bastante difícil que la persona entre 30 y 35 años pueda saber qué es esto de pasarlo por lo afectivo. Un truco es, bueno, sentarse y decir, ¿qué quiero realmente? Yo, ¿no? Siempre hacia mí, no hacia el otro. ¿Qué quiero realmente? Quiero tener un hijo, quiero mejorar mi profesión, quiero otra casa, necesito otra casa, necesito otra máquina, otra aspiradora mejor, otro celular mejor, ¿no? También esto del consumismo, porque los estímulos del ambiente van a seguir estando. Entonces nos atrapan, ¿no? Con la publicidad, la propaganda, y somos humanos y podemos caer fácilmente en esto. Por eso la mayor parte de las publicidades están dirigidas a este septenio también, porque son fáciles de ganar los jóvenes en esto. Quiero tener el mejor celular. Ahora que trabajo, ahora que estoy en mi profesión, ¿qué me falta? El celular mejor, ¿qué me falta? El auto mejor, la casa mejor decorada, otro hijo, ¿no? Siempre hacia afuera, siempre esta construcción del mundo hacia afuera. Tiene que venir de la mano entonces de una parte de desarrollo espiritual. Fíjense que aquí está el yo superior como acercándose. ¿Por qué? Porque estos 3 septenios están regidos por las fuerzas solares. El simbolito, miren qué casualidad, es este centro y el sol, ¿no? Centro todo a mi alrededor, todo que gira alrededor mío. Son estas fuerzas solares del yo soy, del yo superior, que irradia y que está guiando esta biografía que somos nosotros. Bien. Entonces, nos toca pasar por los 35 años. 35, 42. Alma consciente.
¿Qué sucede ahí? Si miramos nuevamente este gráfico, comienza el descenso, y aquí yo tengo como 8 personas más o menos que están en este septenio, lo podrán decir ustedes, el descenso de la parte física, cuerpo físico, de estar en equilibrio total y tener todas las fuerzas, empezamos con el deterioro físico, que no es de un día para el otro, gracias a Dios, sino que es gradual y es siempre un proceso. Pero ya no somos no disponemos de tanta fuerza física para sostener el ritmo en el que veníamos. Esto es muy gradual, pero es real. Y es el septenio del yo soy. Yo soy. ¿Y qué yo soy? Yo soy consciente, alma consciente. Que en la evolución humana, según la antroposofía, estamos como periodo de la evolución humana pasando por el alma consciente. ¿Y qué significa esto? Bueno, están todos ustedes de ese lado porque están haciendo un trabajo consciente de quiénes son ustedes, o al menos quieren saberlo. Están llevando a la conciencia los periodos de la biografía. Hay una curiosidad, un querer desde la voluntad conocer. En este periodo de la humanidad del alma consciente cada vez somos más conscientes, por ejemplo, del medio ambiente. Y yo recuerdo en mi biografía que de ecología se empezó a hablar, al menos en la escuela donde yo iba, en el año 77, 76. Antes no hablábamos de ecología como sistema de seres vivos todos relacionados. Se hablaba de la planta, se hablaba del animal como algo separado, pero no en forma relacionada. Y luego vino el daño al ambiente, ¿no? En el año 68 fue el Mayo francés, la revolución de los jóvenes en Europa, los hippies, el movimiento hippie. Todo esto que trajo conciencia de cómo estábamos viviendo la vida como humanidad, la guerra del Vietnam, qué hacíamos globalmente como humanidad, cosa que antes no era tan así. Cada vez fuimos siendo más conscientes de la relación de nosotros con nuestro medio ambiente, de la contaminación global, por ejemplo. Son ejemplos estos, Entonces, esta autoconciencia en la biografía, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Más avanzamos en este septenio, más nos vamos a preguntar ¿qué hacemos de nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo nos queda por vivir? Yo recuerdo que tomé un centímetro, me fijé dónde estaban los 80 años, ¿no? En el casillero del 80, y que yo estaba en el casillero 40. Es impactante, porque además no sabemos cuándo vamos a partir. Puede ser que sea a los 90, ¿por qué no? Pero es impactante ver en un centímetro a dónde estamos. ¡Wow! ¿Con qué fuerzas, nos preguntamos, con qué fuerzas físicas contamos? ¿Cuál es este proceso de deterioro físico? ¿Cómo lo enfrento? ¿Quiero seguir con el mismo ritmo que tenía a los 30? Si quiero, ¿puedo seguir con ese mismo ritmo de hacer distintas cosas, incluso de la mañana a la noche? Tener hijos también, estar con niños pequeños. ¿Lo puedo seguir sosteniendo? Y ahí hay señales incluso del cuerpo. En lo personal me ocurrió la taquicardia, y no es por la cantidad de café. Iba corriendo, como a los 30, ¿no? Caminando rápido para hacer 1000 cosas, y de pronto taquicardia fuerte. Y dije, no, acá voy a empezar a caminar más despacio. Y este caminar físicamente más despacio
me permitió entender que, bueno, que de 10 cosas iba a poder hacer 8, tal vez, a los 35, y más adelante vamos, 5 cosas, ¿no? Es esta aceptación de esta realidad del cuerpo físico y equilibrarla. Entonces podemos pensar en cambiar de alimentación, tal vez, ir a un gimnasio, pero para sentirnos mejor. Ahí va lo que hablábamos antes, ¿no? El yo experimento, que si no experimentamos adecuadamente o venimos así encerrados en una estructura que no nos permite la aventura, o mismo nosotros no nos la permitimos, bueno, cerca de los 40, en esa gran crisis, de los 42, 40, 44, en ese periodo, vamos a sentir la necesidad de salir a la aventura y nos puede salir mal o bien. Mal en el sentido de, por ejemplo, las mamás que ya tienen hijas adolescentes y que vos las ves y no distinguís cuál es la hija de la madre. Porque hay una cuestión que yo también lo he pasado, o sea, todos pasamos, en alguna medida todos pasamos por esa situación, porque nos queremos sentir igual que el adolescente, entramos en competición y por ahí nos vestimos como adolescentes, ¿no? Tenemos actitudes de adolescente, y hay que pasar por ese túnel, porque también vemos el centímetro, ¿no? Y son las grandes preguntas. ¿Qué hago ahora? Que parece que todo se desmorona. ¿Qué hago con todo lo que vine viviendo? Ya tengo experiencia y puedo empezar a donar al mundo. Entonces, saliendo de esta crisis, podemos darnos cuenta que este esquema se va a revertir. Entonces, vamos a estar aquí, ¿no? Van a venir las experiencias, pero van a venir a este límite. Ya tenemos más filtros. Hasta aquí llegaste, decimos muchas veces, ¿no? Al otro, hasta aquí, ponemos límite. Comenzamos con la autovaloración, que ya hemos comenzado antes, pero nos sentimos más fortalecidos en nuestra propia autoconfianza. Este es el septenio de la autoconfianza, Y todas esas experiencias van hacia el mundo. Comenzamos a dar, y ahí salen de ese límite, ¿sí? Decimos, bueno, yo soy buena en esto, en mi profesión, en lo que fuere. Como mamá, lo puedo dar al mundo. ¿Por qué dar al mundo? Porque se nos acercan también los jóvenes de 20, 25, 28 años y nos miran y nos escuchan. Cuando decimos alguna experiencia, nos escuchan interesados, porque quieren aprender de nuestras experiencias. Y ahí nos damos cuenta, a mí me ha pasado, ¿me estás escuchando? Sí, me dijo esta persona, porque me interesa mucho lo que piensa una persona de 40 años. Entonces, lejos de sentirse viejo, uno se siente pleno, porque puede dar al otro la experiencia de vida. Comenzar a dar al mundo. La pregunta, ¿qué tengo para dar? Otra pregunta, ¿estoy conforme con cómo estoy? Muchos matrimonios a esta edad se disuelven porque fueron basados en el enamoramiento y en la sexualidad, en la sensualidad, en unirse para tener los hijos que había que tener, y luego hay una separación. No hay la posibilidad de reconstruir la pareja. O hay un cambio en la pareja de decir, bueno, ¿desde qué base volvemos a replantear todo y te acepto tal cual sos, con tus defectos y virtudes, y me aceptás con tus defectos y virtudes? Y de ahí construimos otra nueva forma de vida. Yo mis hijos los tuve tarde, pero los que tuvieron los hijos a los 21, entre 21 y 28, ya en este septenio, los hijos son adolescentes jóvenes. Ya pasaron 14 años.
15, 16. Entonces, esos hijos ya tienen casi una vida de forma independiente. Recuperación de espacios para uno. Las grandes preguntas cuando cumplimos 40 años. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivir esa parte del centímetro que me falta? Hay como un velo que cae. Hasta ahora, desde la antroposofía se dice que el ángel ha acompañado y sostenido, incluso velado un poco la visión, ¿no? Porque es este gesto de contención, donde nos sentimos acompañados del mundo espiritual, realmente acompañados, guiados casi. Y de a poquito esto se va abriendo y en este septenio empezamos a ver nos ponemos frente a un espejo espiritual y vemos realmente nuestros defectos, con todas las sombras. Ahí no hay excusa, cae este velo. Y si bien el mundo espiritual siempre está acompañándonos, nos dice, bueno, sos lo bastante grandecito como para ahora volar fuera del nido, fuera de uno mismo, ¿no? Hacia el mundo aún más que a los 21 años. Porque es es esto, ¿para qué estoy en la tierra? Que se presenta nuevamente, se ha presentado antes también, pero en este momento se presenta realmente con la autoconciencia, ¿no? Soy consciente de mis defectos, soy consciente de mis talentos, soy consciente de mis virtudes, de mi experiencia. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con mis sombras? ¿Las dejo ahí o puedo seguir trabajándolas? Es una elección desde la voluntad, como la elección de vida en los 33 años, como la elección del niño pequeño que desde su inconsciencia elige erguirse, tiene las fuerzas ya físicas para erguirse por sobre la gravedad de la tierra, y se yergue, y está en 2 pies, y camina, y se cae y se vuelve a levantar, y sigue caminando. Esto se va a repetir durante toda nuestra vida. Entonces, en estos septenios nos caemos y nos volvemos a levantar, pero desde nuestra voluntad, desde cada vez más nuestra conciencia. ¿Qué sombras tengo para mejorar? ¿Quiero mejorarlas? Yo dije la vez pasada, tengo un vicio, el único, el café. Lo digo es un ejemplo banal, pero es tan clarito, porque a mí me ayuda en un montón de otros aspectos, ¿no? En un momento dije, sí, el café lo tengo que suprimir de mi vida, no voy a tomar más café, no lo logré. Entonces, en cierto punto dije, asumo esta sombra y trato de mejorarla, pero decido que esta sombra va a continuar conmigo hasta el fin de mis días. Lo elijo. Ahora, puedo elegir también erradicarla y tal vez vaya bien. Entonces, de cada aspecto, eso. Y ya no centrándonos tanto en las sombras, porque si no parece todo un sufrimiento, bueno, ¿qué luz tenemos para dar al mundo? ¿En qué somos buenos? ¿Qué talentos? Hemos ya en estos septenios descubierto nuestra misión de vida. Algunos tuvimos la fortuna de descubrirlos desde pequeño. Entonces, ¿cómo lo estoy desarrollando? En mi caso, querer ser maestra, bueno, no me planteaba cómo lo desarrollo. Había vuelto a la Argentina. Sabía que en el sistema no quería estar, o al menos no quería porque había conocido la pedagogía Waldorf. Entonces yo quería desarrollarme en la pedagogía Waldorf. Bueno, ¿de qué manera puedo hacerlo? Eso que sé hacer bien. ¿De qué manera me siento plena? Para mí y para el otro. ¿Sí? 2020 años atrás, un ser solar que bajó a la Tierra dijo, amaos los unos a los otros
y ámense a ustedes para poder amar al otro. Lo dijo al revés, pasa que nos enseñaron de la otra manera, que había que amar al otro y quizás nosotros después, no lo sé. No, es amarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, conocer las propias limitaciones y las virtudes para poder después aceptar al otro con sus limitaciones y sus virtudes. Por eso esto del amor de pareja se vuelve a replantear. Y si no la tenemos porque divorciamos o porque estamos solos, bueno, si viene otra pareja, lo vamos a ver de otra manera. Y más pasan los años, más se transforma, se metamorfosea. Son otras las cosas importantes. Pero todo esto si hacemos un trabajo en nosotros mismos. Les voy a leer algo de Steiner, si lo encuentro, de tanto papel que tengo, acá está, sobre esto de las parejas, ¿no? Dice así, que también se puede aplicar a cualquier relación también de amistad también, ¿eh? Habrá momentos fugaces en los que el otro nos parecerá radiante, lleno del arquetipo de su verdadero ser. Pero vendrán otros tiempos, largos periodos de tiempo, en que la misma persona nos parecerá oscura, como enturbiada. Sin embargo, en esos momentos habremos de aprender a decirnos a nosotros mismos, el espíritu me hace fuerte. Pensaré en el arquetipo de esta persona, puesto que de hecho una vez la vi. Ninguna ilusión, ninguna mentira, ninguna apariencia podrá robarme esa imagen verdadera. Peleen siempre para crear esta imagen que una vez vieron. Esta lucha es la fidelidad al ser del otro. Y en luchar por ser fieles al ser del otro, cada hombre crecerá cerca de su hermano, como si tuviera el poder de un ángel guardián. Rudolf Steiner. ¿Qué nos plantea él? Nos plantea que el estado de enamoramiento, en realidad, es el estado en el que vemos la verdadera persona, el verdadero ser del otro. Porque vieron que es toda una maravilla, todo reluce, todo lo que dice y hace el otro está todo bien. Nos encontramos interesados por el otro, sobre todo si el otro es totalmente distinto, porque tiene mucho para darnos, podemos aprender mucho del otro. Y nos han hecho creer que es un estado de enamoramiento que después cae y vemos después al real ser del otro después. Y no es así. Steiner nos dice, no, hemos visto al verdadero ser, a la verdadera luz, antes. Y luego, en lo cotidiano, en el día a día, en los meses, empezamos a ver ese yo de la tierra, ese yo terrenal, ese yo que tiene que lidiar con la economía, en este momento con el estado en el que está el mundo, con sus propias sombras, con su parte física. Y claro, y nosotros también. Entonces mostramos, de pronto el otro ve las sombras nuestras, nosotros le criticamos al otro. Mira cómo te comportás en la mesa. Antes no lo hacía, claro, pero cuando salimos, ¿no?, a comer con nuestro novio, no, con nuestra pareja, estamos todos perfectos. Después hay que vernos en lo cotidiano, cuando nos levantamos a la mañana, habiendo compartido, ¿no?, toda la noche, todos despeinados, arrugados, entonces dando tumbos a veces. Y entonces recordar, cuando esas cosas se hacen insostenibles, porque se hacen insostenibles, parar y recordar. Pero yo a este hombre le vi el ser lumínico, ¿no? Ser luminoso, se lo vi. Ese es su verdadero ser. Entonces vuelvo a apostar por esa persona. Obviamente que de la otra parte tiene que haber un retorno. No estoy diciendo de soportar situaciones muy feas, estoy hablando de situaciones cotidianas
que incluso con nuestros hijos nos pasa, ¿no? Que hay también un estado de enamoramiento de nuestros hijos o hijas, que de pronto vemos como en la adolescencia, como si hiciera un bebé, un niño espectacular, miren lo que me salió, ¿no? ¿En qué me viene? Bueno, recordar ese vínculo que tuvimos en la primera infancia o en las madres en nuestro útero, ¿no? Recordar que nos eligieron. Y hay una elección también de la pareja, elegimos también quién se nos acerca. Entonces, esto es importante para un buen vínculo. También nos enamoramos de nuestros trabajos, ¿no? Yo recuerdo en Italia que iba a ser de camarera en heladerías y estaba todo bien. La primera semana con los dueños de la heladería, pero era una cosa, un amor total. Y claro, después venían las sombras, tanto de ellos como mías. Y caía el velo, plenamente. Y ahí había que sostener. Ahí es otra decisión voluntaria, esto de la pareja, esto del amor, esto de continuar una relación, un trabajo. Decisión de la voluntad. Puedo irme porque tengo la opción, tengo la libertad. No me gusta más esta persona porque se levanta con torcido. Bueno, me voy. No, lo dejo. No me gusta más este trabajo porque me contestó mal una vez mi compañero, me voy. Tengo esa opción, pero me pierdo la oportunidad de trabajar en mí. Eso que tengo que trabajar, la tolerancia, la paciencia. Esto de volver a ver a esa persona, a esa situación en su verdadero ser. De construir, de ver cómo va a terminar esta situación, esa relación. Cómo va a terminar en el tiempo, cómo se va a ir desarrollando. Tal vez no termine, tal vez dure mucho o termine, no importa, pero ¿cómo va a desarrollarse esa situación con esa persona, ese vínculo? ¿Cómo lo podemos mejorar? Por eso yo decía la vez pasada, cada día es como una página en blanco donde tenemos la oportunidad de volver a escribir una mejor versión de nosotros mismos. Hay aquí también en el último, de esta triada, ¿no? Este último septenio, un reencuentro con los padres, ¿no? Veníamos de una adolescencia y una juventud de querer independizarnos de la familia de origen. Los padres estaban todo mal en la adolescencia, veíamos sus incoherencias, sus defectos. En el medio fuimos también madres y padres. Y entonces, a partir de los 40, o tal vez un poco antes o un poco después, volvemos a acercarnos a estos padres. Y si hemos hecho las experiencias correspondientes, los vemos de otra manera. Podemos asistirlos, si están enfermos, si son muy ancianos. O podemos volver a reconstruir ese vínculo que tal vez se rompió en la juventud, que ya no lo tenemos. ¿Desde dónde? Desde nuestra propia experiencia como padres o madres, o desde nuestra experiencia como personas donde ya este cuerpo físico comienza su decadencia y donde empezamos a ver nuestros verdaderas sombras, así como son, nos empezamos a ver y entonces podemos comprender al otro. Esto comienza en este septenio y se va a desarrollar luego, cada vez más. Otra cosa importante en este último septenio, los 37 años y algo. O sea, teníamos un nodo lunar, ¿se recuerdan? A los 18 años y 7 meses. Entonces, alrededor de los 37 es el segundo nodo lunar. Entonces, ahí otra ocasión para dar otro puntapié a la biografía en el sentido de empuje hacia adelante y ver qué cosa nueva pudimos
meter en nuestra propia biografía. ¿Qué acontecimiento ocurrió y cómo lo hemos manejado? ¿Qué decisiones hemos tomado a esa edad? ¿Qué nos trajo la vida? ¿Sí? Ya les digo, puede ser algo fuerte, una experiencia fuerte, o puede ser simplemente una pregunta que ha surgido en nosotros, una relación que nos ha traído una pregunta. ¿Cómo lo hemos atravesado? Bueno, aquí de 14 a 21 el mundo es verdadero, ¿no? Entonces, bueno, buscamos la verdad en nuestras vidas entre los 35 y los 42. Entre 14 y 21 nos preguntamos quiénes somos. Entre los 35 y los 42 de nuevo, con otra fuerza, pero es más hacia el mundo. ¿Qué podemos dar hacia el mundo? Nos conocemos, ¿qué podemos dar? ¿Qué verdad nos podemos dar? ¿Cuál es nuestra verdad de nuestras vidas? ¿No? Comenzamos a encontrar el hilo rojo de la vida, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a los 40 años? ¿Cómo hemos llegado? ¿Qué nos ha llevado hacia esa experiencia? Sí, yo creo que ya estamos, porque nos quedan 40 minutos, 45, como para hacer una pausita y hacer el trabajo artístico. Si tienen alguna pregunta, ya que tenemos tiempo, estamos bien, la pueden hacer en el chat y la volvemos a retomar dentro de 10 minutos. Porque hay mucho más para decir, pero bueno, yo no los quería apabullar con tanta información, porque es mucho, realmente, como para empezar ya tenemos. Les voy a leer el lema de estos septenios que elegí, que dice: levántate, alma humana, y vuélvete luz, pues tu luz se acerca, y la luminosa fuerza del yo soy irradia sobre ti. Esto de la Biblia, de Isaías 60, versículos 1 a 3. Entonces, haríamos una pausita de 10 minutos y luego o 5 minutos vamos a hacer. Si tienen 5 minutos, si tienen preguntas las escriben en el chat y luego nos reencontramos para el trabajo artístico. Bueno. ¿Se escucha, Ale? Bueno. Hay 3, 4 preguntitas. El libro es La Tierra como Escuela. Tengo que buscar cómo se llama el otro, discúlpenme, pero a ver si lo ven. ¿Lo ven? ¿Se ven? Después lo comparto por el chat, igual, Marce. Bueno, pero les muestro Este está en PDF, La Tierra como Escuela. El otro no, el que sigue. Pero La Tierra como Escuela, porque son libros bastante caros, y La Tierra como Escuela ya está en PDF. El que sigue se los mando a Ale o en el chat del grupo, lo puedo escribir. Bueno, el Club de los 28 es cierto, me pregunta Silvana. No sé qué es el Club de los 28, pero debe ser cierto. No sé qué es. Pero si es en cuanto a amistad y no recuerdo. Si es en cuanto a amistad y a grupos, seguramente, sí. ¿Vieron esa serie Friends? Tan famosa, ¿no? Era toda gente entre los 30 y los 40 años. Duró 10 años esa serie, muy, muy buena. Y ellos crecieron con los años que iban pasando. Y ahí también se ve el cambio, ¿no? De estos jóvenes que comenzaron esa serie a los 30
y la terminaron teniendo casi 40. Y ya sabiendo todo esto es fascinante ver, si a uno le gusta el cine o si le gusta observar las personas, sin juzgar cómo se van dando estos procesos de la biografía. Uno lo va comprobando, ¿no? Más allá de sí mismo, que a veces es difícil, lo va comprobando en los otros. Es muy enriquecedor. ¿Y qué es el nudo lunar? El nudo lunar o nodo lunar es el eje de la luna que se pone en la misma posición del eje de la Tierra cuando nacemos. Entonces es como una ventana de 2 meses donde entra una ocasión, o sucede algo en la vida que nos impulsa hacia algo nuevo y dejamos algo viejo. Ejemplo, discúlpenme que les hable de mí, pero bueno, estamos hablando de la biografía, ¿no? Pero también fue muy, muy fuerte lo que a mí me ocurrió en el primer nodo lunar. Yo salía con un jovencito también, él tenía cerca de 20 años y yo 18. Y éramos noviecitos, adolescentes de esa época, que era muy distinto de ahora. La cosa es que este chico, bueno, tenía sus problemas psicológicos, así de mucha angustia, depresión, y fallece. Fumaba muchísimo, fallece a los 20 años en un ataque cardíaco. Y eso para mí fue y fallece cuando yo ya tenía 18 años y 6 meses, medio. A los 18 años y 7 meses, en el primer nodo lunar, yo lo estaba pasando. Yo todo esto me di cuenta mucho después, obviamente, no sabía absolutamente nada de todos estos temas, pero en este momento yo venía de una familia bastante hija única, ¿no? Que me cuidaban demasiado, y entonces rompí literalmente mi habitación. O sea, empecé a romper todos los libros, a destruir las estatuitas, los adornos. Tanto es así que mi madre vino a ver qué pasaba con tantos ruidos, y yo levanté una silla muy pesada y casi se la lanzó por la cabeza. Mi madre, escorpiana, dijo, bueno, atrévete, así con su porte, y yo no me atreví. Eso fue lo que me hizo como despertar a lo que yo estaba haciendo. Esto fue un hecho dramático, digamos, ¿no? No tiene por qué serlo así. Hay gente que me ha contado experiencias muy bonitas de esa edad. Mi hija, por ejemplo, a los 18 años y 3/4, ella está viviendo en Mar del Plata, ahora va para los 20, a esa edad fue su primer viaje a visitarme aquí en San Luis. Y fue su primer viaje sola, y tuvo sus amistades acá, hizo sus experiencias primeras de independencia. Entonces pueden ser cosas muy bonitas también. Es algo que imprime como un impulso a dejar algo viejo y que venga algo nuevo en la biografía. ¿Sí? Entonces, a ver si hay alguna pregunta más. El Club de los 28 es un grupo de rockeros que muere a los 28. Es el Club de los 27, dice, no llegan a los 28. Bueno, interesante también, ¿no? Porque es un grupo de amistades, fíjense, de rockeros, aventura, ¿no? Descubrimiento, que muere a los 28. Donde empiezan, esto no lo dije, 28 en adelante, si bien la amistad es fácil de conseguir, importante, pero uno ya empieza a seleccionar amistades. A partir de los 30 años. Decide con quién estar, con quién no, con quién le gustaría más afín a mí. Ya no es tanto el grupo, sino siempre hay una cuestión grupal todavía, pero es elegir con quiénes quiero estar, para hacer un proyecto de trabajo, de amistad, lo que fuera. Entonces elijo. Bien, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir al trabajo de introspección, que es nuevamente un trabajo artístico, pero esta vez tomando uno de los nodos lunares.
los que ya han pasado por el de los 37, los invito a que elijan el primero o el segundo. Los que aún no tienen esa edad, bueno, se quedarán con el primero. Los que han pasado los 3 nodos, eligen uno de los 3 y pensar un poquito a ver qué ha sucedido ahí. Pueden ponerlo como dibujo, pueden ponerlo como una reflexión. El dibujo, la parte artística siempre es mejor porque a través del color expresamos más lo anímico, el sentimiento, el sentir, y poner colores en la hoja nos lleva como cuando caminamos para resolver algo, ¿no? Nos lleva al movimiento, a la introspección y a que aparezca alguna idea. Así que, bueno, los invito a eso. Tenemos 10 minutos para hacer, 15 minutos para después poder cerrar bien. Así que, bueno, a trabajar. En la mitad del ciclo... No siempre. No, hay que contar bien. Yo me tomé el trabajo de contar bien los meses también, ¿no? Serían 18 años y 7 meses, y a partir de ahí otros 18 años y 7 meses, ¿sí? Por eso es alrededor de los 37 que aparece el segundo nodo lunar. ¿Se entiende? Hay que hacer una suma. 18 años y 7 meses es el primero, ¿sí? Dura un par de meses. Entonces podemos ver si alrededor de los 37 hay algún hecho puntual. Después pueden hacer bien la cuenta. Y el tercero es a los 56 exacto, que es cambio de septenio y tercer nodo lunar. ¿Sí? Gracias. No.